Hola, ¿qué tal están? Comentarios sobre el libro La acción de Blondel. Realmente Maurice Blondel es un gran filósofo francés que nació en 1881 y murió en 1949 y su obra fundamental, su gran obra, es precisamente este libro La acción. En este vídeo pues voy a realizar algunos comentarios críticos, algunos análisis sobre algunas frases de Blondel al respecto y también planteando mis propias ideas en relación con lo que él plasmó en su libro La acción. Una de las primeras frases que quiero comentar es la siguiente, de Blondel. El hombre que llevo en mí, este organismo de carne, de apetitos, de deseos, de pensamientos, cuyo continuo y oscuro trabajo experimento. Bueno, en esta frase Blondel está expresando que somos un conjunto de pensamientos, de deseos, etcétera, y que eso lo experimentamos también de una forma a veces más lúcida, de otras menos lúcida, y que en cualquier caso esto está unido también a las cuestiones del inconsciente, del consciente, etcétera, que han surgido también con el psicoanálisis de Freud, pues en el primer tercio del siglo XX, y realmente pues hay una serie de cuestiones que a veces no se explicitan suficientemente y pues en ese aspecto en la vida se trata de experimentar situaciones, de experimentar deseos, de experimentar objetivos, planes que uno quiere realizar y eso también estaría en relación con una filosofía de la acción de Blondel. En otra de sus frases dice Blondel, sin sacrificio, disciplina y método, ni siquiera un Dios nos puede salvar. Es una frase que podríamos aplicarnos en pleno siglo XXI porque efectivamente parece que actualmente todo lo relativo al sacrificio, a la disciplina, al método, queda como en un tercer término, parece que solamente hay que dedicarse a una vida de disfrutes materiales, de goces materiales y que todo término que suene a sacrificio, a disciplina, es algo a desterrar, a no considerar como algo adecuado para el ser humano y realmente yo creo que la interpretación que hay que hacer de esta frase es que las personas tenemos que salvarnos a nosotras mismas a base de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes activas en la vida, porque independientemente de que exista Dios o no exista, que quizás no exista, pues al final los comportamientos humanos son los que hacen cambiar la sociedad, los que hacen transformar la propia vida y en definitiva la sociedad se transforma por la acción de los que la componen, de las personas individuales. Por lo tanto, si nosotros como personas, desde un planteamiento que podríamos considerar como existencialista o personalista de alguna manera, pero yo diría que más bien existencialista, no nos dedicamos a luchar por conseguir lo que queremos, por conseguir un mundo mejor, porque tengamos una vida más satisfactoria en general, por supuesto considerando los problemas vitales como algo que va a surgir continuamente en la vida humana, y eso es algo inevitable, pero sí intentando superar esos problemas, intentar solucionarlos en la medida de lo posible y sobre todo crear nuevas experiencias, crear nuevos contenidos, crear nuevas metas, nuevos objetivos que nos impulsen para mejorarnos a nosotros mismos. En ese sentido, el autoconocimiento, la autoobservación son importantes y también la observación de la experiencia en la que estamos inmersos. Y en ese aspecto, diríamos que el elemento de la lucha, la idea de lucha, es algo fundamental en cualquier filosofía de la acción y es lo que realmente puede hacer que mejoremos en la vida. De hecho, esto se puede relacionar también con el vitalismo de Nietzsche, en ese sentido, que es una filosofía vitalista y por lo tanto yo creo que Blondel también se podría considerar como un pensador en cierta manera, yo creo que considerable, vitalista. Un vitalismo que apuesta decididamente por la vida, con sus cosas buenas, con sus cosas menos buenas, con sus cosas negativas y positivas, todo junto, porque no podemos diferenciar demasiado en la vida en el sentido de que tenemos que aceptar la vida tal como es, con sus luces y con sus claroscuros, con sus luces y sus sombras, sería la expresión más exacta, y en ese aspecto Blondel pues plantea pues una especie de filosofía de la acción vitalista y en cierto modo existencialista también, pero yo indicaría que más bien vitalista. También él es consciente de los grandes problemas que debemos afrontar en la realidad vital y por eso en otra de sus frases dice Blondel lo siguiente, estamos obligados a desear desde nuestra misma desproporción.
En esta frase Blondel, Maurice Blondel, lo que viene a indicar, a mi juicio, es que hay una desproporción entre lo que queremos y a veces lo que conseguimos, o entre lo que nos ofrece la vida y lo que podemos alcanzar en la propia vida, a base de esfuerzo, a base de tenacidad, a base de perseverancia, etcétera. En definitiva, a base de acción. Ya no digo ya la acción masiva, que ahora está en el candelero, está en la palestra, lo de la acción masiva, para conseguir más cosas en la vida, en pleno siglo XXI, pero esa acción masiva también, en cierto sentido, se puede incorporar a los planteamientos de Blondel en el sentido de complementar lo que dice Blondel. Pues efectivamente, tenemos que tener un pensamiento positivo, optimista y afrontar muchos desafíos que surgen ahora en el horizonte vital del siglo XXI, como es la lucha contra la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la pobreza para intentar eliminarla del mundo y que no haya casi 1.000 millones de personas que están pasando hambre severa, por ejemplo, para intentar que se reduzca significativamente el número de guerras que hay en el mundo actualmente o que se eliminen totalmente, que sería lo lógico. Y en ese sentido, pues él es muy consciente, Blondel, aunque murió en 1949, de que pues a finales del siglo XIX y principios del siglo XX también había una especie de crisis existencial en el mundo. Podemos pensar, por ejemplo, en España en la generación del 98, pero también pues había un cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, que fue realmente, en cierta medida, relativamente traumático para las mentes humanas de aquella época, aunque también hay que considerar la influencia que tuvo la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, pero que también hubo un cambio de mentalidad por causa de la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, también dice Blondel en otra de sus frases lo siguiente: lo que somos depende de nosotros, porque en nosotros está el escoger el objetivo que debe dar un sentido a la vida. Efectivamente, es una frase muy importante, muy significativa, muy apropiada, la de Blondel, porque se podría aplicar perfectamente al siglo XX y al siglo XXI en el que estamos. Efectivamente, lo que somos depende de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestras conductas, de nuestros esfuerzos, de nuestros objetivos y metas a lograr, y nosotros somos los responsables de escoger objetivos, metas que nos convenzan, que sean apropiadas para nosotros o que nosotros pensemos que lo son. Y en cualquier caso, esos objetivos y metas siempre pueden variar o se pueden transformar o modificar o rectificar en función de lo que cada persona vaya observando en el desarrollo de su experiencia vital. Por lo tanto, el asumir la responsabilidad por la propia existencia es algo fundamental y es algo que tendría que ser extensible a todas las personas. No podemos o no debemos conformarnos con una vida mediocre, con una vida que no responda a nuestros deseos más profundos, a nuestras expectativas, porque de esa manera estamos, diríamos que viviendo por debajo de nuestras posibilidades, y eso es algo siempre negativo. En ese sentido, también hay que decir que en su libro La acción dice Blondel otra frase pues muy sugerente, que dice así: estudiaré la acción puesto que en este tiempo no sabemos ya sufrir para actuar y producir. Efectivamente, la vida no solamente es alegría, es felicidad, que lo es también, también tiene un componente que podemos llamar de sufrimiento, y eso hay que aceptarlo. Lo que pasa que puede ser un relativo sufrimiento que podemos considerar como gozoso, como satisfactorio, como adecuado, y también hay que entender esta frase en su contexto. Estamos más bien a principios del siglo XX y por lo tanto este sufrimiento es un sufrimiento relativo al actuar y producir. No es un sufrimiento dolorosísimo, sino que simplemente que el esfuerzo que supone realizar las cosas, actuar y producir, no es un sufrimiento absoluto, ni mucho menos, y a la vez sufriendo también se puede gozar, realmente, sufriendo entre comillas, porque simplemente todo esfuerzo significa sufrimiento, en cierto sentido, aunque sea un sentido relativo. Por lo tanto, esta frase pues hay que interpretarla pensando de la forma que estoy haciendo, por lo menos en relación con que el esfuerzo supone un cierto grado de dolor, entre comillas, o de sufrimiento que podemos considerar como leve, como superable. Es como, por ejemplo, el alpinista que sube una montaña muy alta y que tiene una gran experiencia subiendo montañas, y eso supone un cierto sufrimiento, pero que queda compensado por el goce de subir esa montaña, llegar a esa cumbre,
y llenarse de satisfacción. Por lo tanto, no es algo contradictorio el sufrimiento relativo y la satisfacción profunda también. En otra de las frases de Blondel, pues relativa al libro de la acción, o que está en el libro de la acción, él pues dice lo siguiente: quiero hacer ver que la más alta manera de ser es actuar, que la más alta manera de actuar es sufrir y amar, que la verdadera manera de amar es adherirse a Cristo. Ciertamente luego en la parte final del libro pues ya no está de acuerdo con este planteamiento en su totalidad, pero realmente aquí lo que está haciendo es una comparación, un símil con el cristianismo, como que nos puede impulsar a esforzarnos más, a luchar más por desarrollar todas nuestras potencialidades en la vida, y eso se consigue a través de la perseverancia, la tenacidad, en definitiva, de valores éticos que todos podemos emplear en la propia existencia. La acción fue pues, una tesis que él realizó, que fue muy laboriosa, y además él también asumía el rigor científico Blondel del criticismo kantiano, y también supuso el inicio de un proyecto ontológico también para el futuro. En definitiva, él también estaba de acuerdo con los planteamientos de Pascal en el sentido de decidir y apostar a la manera de Pascal por una vida, diríamos, basada en los sentimientos, en el amor, en el corazón y no solamente en la razón. Y en ese sentido, pues ese planteamiento pues es evidente que existe en las propias ideas de Blondel. Frente al diletantismo o la vida como juego superficial, que él también lo analizó y lo estudió en su libro, insiste Blondel en el valor de la práctica religiosa también y de la decisión de la voluntad. Y también, como dicen también otros pensadores, pues en el análisis de la obra de Blondel, pues el propio Maurice Blondel no está de acuerdo con el nihilismo de Schopenhauer porque le parece inapropiado, insuficiente. Además, como el propio Blondel dice o escribe, para concebir la nada hay que comenzar por afirmar y negar algo diferente de ella, de la nada. Por lo tanto, diríamos que su filosofía está más de acuerdo con el vitalismo nietzscheano, con una afirmación de la vida positiva, con todo lo bueno y con todo lo malo, porque eso es algo que hay que hacer, es algo que es inevitable si queremos vivir de manera profunda, de manera, diríamos, adecuada. Y si pues tenemos una actitud diferente, una actitud apolínea, una actitud que evita la vida, que huye de la vida, pues realmente no desarrollaremos todas nuestras potencialidades, todo lo que queremos ser y hacer, y no diríamos desarrollaremos tampoco nuestra esencia vital, no desplegaremos todas nuestras capacidades. Por eso él dice en otra parte del libro lo siguiente, Blondel: hagamos lo que hagamos, escribe, nunca viviremos de las solas ideas científicas. Y a pesar de tantos progresos recientes, por esta vía no se ha dado ni se dará nunca un paso hacia el fondo íntimo de los seres y de sus operaciones. En este aspecto, Blondel no es que critique de una manera absoluta el progreso científico, al contrario, reconoce su valor. Lo que sucede es que las ideas científicas por sí solas no son suficientes para entender toda la complejidad de la vida, de los sentimientos, de las emociones, las decisiones de la voluntad, de la autoestima, etc. Por lo tanto, el carácter, la personalidad, no es suficiente con basarlo en ideas científicas, su desarrollo, sino que pues hay que tener en cuenta que hay muchos aspectos de la propia experiencia vital que no son determinables con planteamientos científicos de una manera estricta. En primer lugar, porque existe la libertad humana y en ese sentido esa libertad humana no es predecible científicamente, aunque ahora se intenta pues controlar desde pues, la psicología matemática, desde la psicología experimental, muchas variables de comportamiento y de conducta, variables conductuales, pero realmente incluso desde una psicología científica ya se considera también que existen niveles de libertad individual que son pues, indefinibles de una manera científica o estricta. En cambio, hay variables como la memoria, las capacidades perceptivas, que sí pueden ser evaluables científicamente, pero hay otras en relación con los sentimientos, las emociones fundamentalmente, que no son definibles científicamente de una manera exacta, rigurosa y precisa. Y eso está bien, es algo lógico por otra parte, no hay mucho más que decir al respecto.
Por otra parte, Blondel sigue a distintos pensadores en algunos aspectos, como a Maine de Biran, y desarrolla una auténtica filosofía de la pasión y de las tesis, a la vez, como por ejemplo también dice Santiago García Mourelo, en un estudio sobre el propio Blondel. Y también hay que decir que en el último capítulo del libro La acción, pues hay un rechazo a todo dogma y a la práctica religiosa que había sido expuesto en el primer capítulo del libro. Por otra parte, también es verdad que dice Blondel lo siguiente: lo que no podemos conocer ni sobre todo comprender claramente, lo podemos hacer y practicar. En esto consiste la utilidad, la razón eminente de la acción. Por lo tanto, aquí Blondel hace un análisis, una interpretación, en cierta medida, de lo que es el utilitarismo, en cierto sentido, de alguna manera, porque también insiste en la comprensión de los significados de las conductas, de las acciones de las distintas personas y también reconoce que la utilidad es la razón fundamental de la acción. En ese sentido, diríamos que tiene pues, un planteamiento en cierta manera utilitarista, al estilo de Mill o de Jeremy Bentham, en cierto sentido, aunque con diferencias, y también, pues en cierto sentido, tiene pues una filosofía de la acción pragmatista o pragmática, basada en la utilidad de las acciones, de los comportamientos, de las conductas, de una forma similar a lo planteado, por ejemplo, por filósofos y psicólogos de la talla, por ejemplo, de William James, este gran psicólogo norteamericano y filósofo, o también de Peirce, por ejemplo, que fue el creador del pragmaticismo, o del pragmatismo también se podría decir. Por otra parte, Blondel, en sus escritos, también habla del hecho cristiano como mediador y capaz de dar respuesta a los interrogantes y a las angustias propias a veces de ser conscientes de nuestra mortalidad, de la mortalidad humana. Eso lo dice más bien al final del libro de la acción. Por tanto, como se puede observar, pues realmente también él considera el valor de los principios cristianos para desarrollar una filosofía de la acción. Y también hay que decir que hay una renovación eclesial por parte de teólogos católicos que desarrollaron pues, los textos del Concilio Vaticano II y que quedaron profundamente influidos por la impronta blondeliana. Eso también lo señala, por ejemplo, Santiago García Mourelo en su estudio sobre Blondel y la filosofía de la acción, pero realmente es algo cierto y es algo evidente en sus escritos. Y, por supuesto, independientemente de que una persona sea creyente, sea atea o sea agnóstica, pues diríamos incluso desde una filosofía del agnosticismo o desde planteamientos ateos o simplemente laicos, pues también se puede desarrollar una filosofía de la acción basada en principios del humanismo, que puede ser el humanismo cristiano o el humanismo en general, aunque no sea cristiano. Eso también es algo que hay que desarrollar, pero que es también planteable como pues, una vía de desarrollo de la filosofía de la acción. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hola, ¿qué tal están? Filosofía de la acción. En este vídeo voy a explicitar algunas cuestiones de forma crítica sobre las funciones de la filosofía y la necesidad de la misma. Eso sí, entendía la filosofía como un pensamiento, diríamos, basado en la acción, en las acciones, en la creación de contenidos, en la creación de posibilidades, de alternativas para la vida, para la realidad y sobre todo la filosofía entendida como una discusión crítica del presente, pero también del pasado y de cualquier aspecto de la realidad. En ese sentido, el problematismo de la vida aparece reflejado también en el análisis filosófico. Y en cuanto a las funciones de la filosofía, pues también están conectadas con esta idea de la acción a realizar en la vida. Al final, la filosofía está claro que es una escuela de libertad que desarrolla conductas, acciones, decisiones y en definitiva también se plantean pues nociones filosóficas morales mínimas para poder desarrollar nuestra verdadera libertad. También la filosofía es una escuela de solidaridad humana que se debe ejercer no solamente a nivel teórico, que también, sino desde el aspecto práctico, en la convivencia diaria, cotidiana. Por otra parte, la filosofía trata de abordar los problemas universales de la vida
y la existencia humana, sin inculcar a las personas una forma de pensar independiente y libre. En ese aspecto, pues partiendo del respeto a los demás y de una actitud constructiva, se pueden plantear pues numerosos interrogantes sobre lo que es la vida, sobre el sentido de la vida, etcétera. En una sociedad como la que estamos, digitalizada, en la que parece que el sentido de la vida se ha perdido o no aparece, pues cada vez es más necesario plantearse la búsqueda del sentido. Por otra parte, también es necesario pues, reafirmar que la actividad filosófica no excluye la libre discusión, al contrario, la presupone y permite a cada uno aprender a pensar por sí mismo, ya que se esfuerza en precisar las definiciones exactas de las nociones utilizadas. Por lo tanto, pues analizar la validez de los razonamientos, de las argumentaciones, etcétera, forma parte también de esa filosofía activa frente pues, a una filosofía simplemente pasiva, que no se interesa por las cuestiones vitales, etcétera. En ese sentido, diríamos que un planteamiento existencialista de la filosofía siempre es interesante para desarrollarla y, por otra parte, eso está presente también, por ejemplo, en la educación filosófica por la paz, también en la posibilidad de formar espíritus libres y reflexivos o mentes libres y reflexivas, capaces de resistir a las diversas formas de propaganda, de publicidad, de fanatismo, de exclusión y de intolerancia. Eso sería también una filosofía de la acción, incuestionablemente. Además, también la formación de los ciudadanos es esencial en la medida en que con su capacidad crítica pues se mejora la calidad de la democracia, y eso también sería un intento de repensar cómo tiene que ser una auténtica filosofía de la actividad, de la acción. Por otra parte, pues está claro que, como ya decía por ejemplo Abraham Maslow, hay unas necesidades primarias y otras secundarias, pero realmente la filosofía no se mueve solamente en el ámbito de las necesidades materiales, porque para esto están mejor las ciencias, sino pues que analiza los aspectos de la realidad desde un punto de vista crítico y analítico. Y además la filosofía trata de analizar y entender el sentido de nuestra existencia y del mundo en que vivimos. Por lo tanto, la filosofía también se puede comprender como una especie de crítica ideológica que potencia también la autorreflexión y el análisis crítico del sistema social. En este aspecto, pues conviene también pues poner de manifiesto la importancia de la filosofía a nivel ciudadano. Pues se puede hablar de filosofía y ciudadanía, de filosofía e interculturalidad, etc. En ese aspecto, la finalidad intercultural de la filosofía es evidente y también pues que el saber filosófico es un saber radical. Por otra parte, pues ya desde los primeros pensadores se trató de educar a los ciudadanos. Los sofistas, por ejemplo, intentaban instruir a los ciudadanos, pero desde una perspectiva del relativismo y del escepticismo, y sobre todo a través de la retórica o del arte de persuadir para convencer de sus ideas a los ciudadanos, aunque fueran falsas, aunque fueran engañosas. En ese sentido, me parece pues mucho mejor el universalismo moral de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, que se basa en la verdad, se basa también en la realidad de la misma, en la realidad de la verdad, y también en otros valores fundamentales a nivel ético, como son la bondad pues son también la rectitud, la prudencia, etc. En este sentido, estos saberes prácticos, activos, relacionados con las acciones cotidianas, también fueron analizados y estudiados por grandes pensadores escolásticos como Tomás de Aquino y otros muchos. En la Edad Moderna, por ejemplo, ya Kant representa pues, una nueva fundamentación rigurosa de las relaciones entre ética y política, basándose principalmente en dos aspectos de los seres humanos: la libertad que tienen de comportarse y la autonomía. Por último, en la edad contemporánea, pues hay distintos pensadores que tratan estas cuestiones. Por ejemplo, está Bobbio, Norberto Bobbio, que trata de establecer nuevamente relaciones entre ética y política en el ámbito de la democracia y también en relación con los derechos humanos. El libre desarrollo de las personas también forma parte de una filosofía de la acción incuestionable. Por otra parte, también en relación con la filosofía y la interculturalidad,
pues diríamos que hay que cambiar el pensamiento único que existe actualmente en muchos ámbitos sociales por un pensamiento más diverso, más plural, etcétera. Y en ese sentido la globalización no puede ser una mundialización de un pensamiento único tampoco, todo lo contrario. En ese sentido también hay que considerar que, por ejemplo, el etnocentrismo no es algo pues adecuado tampoco en la sociedad en la que vivimos. Hay que intentar pues entender a otras culturas, comprenderlas. Por supuesto puede haber aspectos de otros pueblos, otras culturas que no sean admisibles, eso entra dentro de lo lógico y de lo realmente entendible. Y también es verdad que existen distintos métodos en relación con la filosofía intercultural y, por ejemplo, autores como Wimmer, un filósofo austríaco, piensan que efectivamente pues hay que establecer planteamientos dialógicos en la realidad y pues la filosofía intercultural se sitúa en el contexto de la pluralidad y del respeto a lo diferente. En esto insisten pues, otros muchos filósofos. En definitiva, según Wimmer, la filosofía intercultural debe analizar formas de pensar en su implícita condicionalidad cultural. Así el autor, por ejemplo, le atribuye las siguientes tareas. La filosofía intercultural debe criticar los estereotipos sobre la autopercepción y la percepción del extraño, fomentando la empatía, la comprensión, la solidaridad. Debe fomentar también la apertura y la comprensión a los demás, a otras ideas. Debe consistir en una mutua ilustración de las personas unas con otras y también puede y debe fomentar el entendimiento humano y la paz. Por lo tanto, podemos decir que en el ámbito filosófico yo creo que hay que reelaborar nuevos procedimientos comunicativos. Podemos pensar, por ejemplo, en Habermas y en la ética discursiva como un procedimiento propio de una filosofía de la acción libre, de una acción reflexiva también, de una acción que busca mejorar las relaciones personales entre los sujetos, que busca también el logro de un mundo más igualitario, más justo, más solidario, pacífico, y eso también pues hay que considerarlo y hay que valorarlo porque tiene un valor realmente inmenso. En ese sentido, pues está por construir, creo yo, una filosofía de la acción en la actualidad que puede tener como pues, algunas referencias importantes en otros filósofos. Por ejemplo, si se habla del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, yo creo que el materialismo de Bueno es una filosofía de la acción, sin ninguna duda, pero también hay otros filósofos anteriores a Gustavo Bueno, como Maurice Blondel, que también desarrollaron una filosofía de la acción, por ejemplo en su obra La acción, y que también pueden aportar ideas, sugerencias, planteamientos positivos para pues insistir en que los seres humanos somos seres activos, que creamos cosas, que creamos situaciones, que creamos espacios de entendimiento, de diálogo comunitario y que sobre todo que somos capaces también de analizar la realidad presente desde un enfoque individual, pero también desde enfoques compartidos a través de diálogos múltiples. En ese sentido, este multiculturalismo también es una oportunidad para desarrollar diferentes filosofías de la acción, porque dependiendo de los planteamientos de cada filósofo, de cada pensador, puede haber desarrollos diferentes en relación con la filosofía de la acción. También se puede pensar desde el ámbito fenomenológico, desde el ámbito de una filosofía fenomenológica, cómo desarrollar esa acción a través del don, a través de la dación o de la donación a los demás, en un sentido solidario, por ejemplo, pues también eso sería otra vía para desarrollar una filosofía de la acción. Pero, por supuesto, puede haber filosofías de la acción basadas en supuestos, por ejemplo, de tipo materialista, de tipo, pues más bien racionalista o incluso si pensamos, por ejemplo, en la hermenéutica crítica, se puede desarrollar también una filosofía de la acción desde planteamientos hermenéuticos y críticos o de la hermenéutica crítica, para ser más precisos. En ese aspecto, todo lo que se pueda ir elaborando en ese sentido, pues serían distintos desarrollos de diferentes filosofías de la acción, que pueden coincidir en algunos puntos esenciales, como por ejemplo, frente a una filosofía de la inactividad
o de la inacción o de la contemplación, yo creo que aunque tenga que haber espacios de reposo, de tranquilidad, de descanso, tiene que haber pues una mayor iniciativa por parte de las personas para desarrollar planteamientos discursivos, para desarrollar posibilidades políticas nuevas de desarrollo social, de mejoramiento de la vida humana, de la calidad de vida también, y en ese aspecto pueden surgir muchísimas iniciativas nuevas basándose en pues, una determinada filosofía de la acción. En ese aspecto, pues, por ejemplo, la ética dialógica de Habermas, insisto, y también de otros pensadores como Apple, etcétera, pues pueden servir como punto o como base de inicio de nuevas propuestas colaborativas. Por ejemplo, ahora que se habla de la economía circular, de la economía colaborativa, pues también se podría hablar de una forma de reflexión colaborativa para buscar nuevas estrategias de acción para que todas las personas tengan una existencia más plena, más lograda, en la que puedan desarrollar sus potencialidades, sus capacidades, sus deseos, en la medida de lo posible, lógicamente, considerando también pues que puede haber distintas creencias de tipo religioso o no religioso, y en esta filosofía de la acción, por supuesto, pueden entrar tanto pensadores agnósticos como ateos, como creyentes, y por supuesto todo tipo de personas que puedan aportar sus ideas, porque al final todos somos filósofos, y en ese sentido se puede enriquecer el discurso colectivo, el discurso cotidiano y sobre todo la acción cotidiana, buscando pues, soluciones a los problemas que son innumerables, que surgen pues, en el ámbito de la convivencia ciudadana. Realmente vivimos en un mundo cada vez que se mueve más rápido, en el que el cambio social es extraordinariamente acelerado y se pueden encontrar pues, vías de análisis para intentar desarrollar unas vidas más sanas, unas vidas en cierto sentido ecológicas de alguna manera, y sobre todo respetando a la naturaleza, respetando el medio ambiente, y a partir de ahí pues también potenciar una vida más natural, menos recargada de artilugios tecnológicos y sobre todo también pues una existencia más coherente con lo que somos seres animales, aunque seamos racionales. Y en ese aspecto pues está prácticamente todo por construir, sobre todo si pensamos en que en pleno siglo XXI pues hay que enfocar muchas cuestiones filosóficas desde una filosofía de la acción absolutamente original y nueva, porque están surgiendo numerosos problemas en relación con la inteligencia artificial y con el desarrollo de Internet y tecnológico en general, que plantean nuevos retos, nuevos problemas que hay que abordar con enfoques a veces diversos. Y en ese sentido, pues todo eso supone la creación de nuevos planteamientos filosóficos que pues, pueden ser confrontados con otros y de ahí pueden surgir pues, nuevas propuestas, nuevas soluciones, de tal manera que se construya un espacio vital colaborativo basado en ideas que realmente respondan a las necesidades de los seres humanos actualmente, en el año 2023 y en los próximos años. El aceleramiento que se está produciendo en las formas de vida, en los cambios de vida, es realmente extraordinario, pero lo digo en un sentido quizás más bien negativo que positivo, porque a veces la vorágine de cambios que se están produciendo a nivel tecnológico, a nivel de Internet, a nivel de inteligencia artificial y a nivel social son tan profundos y tan rápidos que a veces no hay el suficiente conocimiento para entenderlos, para incorporarlos a nuestra propia vida, y en ese sentido eso plantea también nuevos interrogantes. Por tanto, diríamos que todas estas cuestiones pueden formar parte de una filosofía de la acción. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.